Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Preciosa noche, aleluya. Queremos continuar con un estudio que comenzamos la semana pasada acerca de lo que es el propósito de Dios. Diga conmigo, el propósito de Dios, amén. Así que vamos a leer la escritura que leímos la semana pasada en Efesios 1, 9 al 11. Mire lo que dice esta hermosa palabra que nos da una puerta, ¿verdad? Nos da luz para poder comprender lo que vamos a continuar en esta noche. Dice Efesios 1, 9 al 11, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Diga conmigo, misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. La versión internacional dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Versículo 10, de reunir. Ahora el apóstol comienza a definir cuál es, ¿verdad? Parte de, porque hay mucha base bíblica para describir el propósito de Dios. Es muy grande, ¿verdad? Yo creo que no da todo lo que hay ahí. Pero ya Pablo aquí entonces en el versículo 10 y 11, entonces hace un poquito más de profundidad, ¿verdad? Y nos dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Si usted, ese versículo 10, pónmelo de nuevo. De parte, ¿verdad? Del inicio de todas las cosas, Dios siempre quiso que la tierra y el cielo se hicieran una sola cosa. Así que por eso es que dice de reunir todas las cosas. Él lo quiso hacer con Adán, pero Adán se desenfocó, ¿verdad? De lo que él tenía en mente. Y ahora en su hijo, entonces Pablo nos explica que era de reunir. Todavía ese sigue siendo el propósito. Versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este tema de la predestinación es un asunto que no se toca mucho en las iglesias porque puede ser mal interpretado, ¿verdad? Y de aquí es lo que ha nacido esta doctrina de salvo, siempre salvo, la predestinación, todas estas cosas. Y eso no es de lo que está hablando el apóstol Pablo. En lo que sí fue predestinado es el sistema, la idea de Dios. Dios la pensó, Dios la dibujó y Dios dijo, esto va a ser así antes de todas las cosas. Así que es importante, ¿verdad? Le voy a decir algo que debe de moverlo, ¿verdad? De esta idea de que las cosas giran alrededor de nosotros, de que lo que Dios pensó acerca de su propósito fue mucho antes de nosotros haber nacido, mucho antes de Adán, mucho antes de todas las cosas. Así que es un propósito que tiene que ver con Él mismo. Y Él determinó, dice la Escritura, integrarnos. Y Pablo usa un término en una de las porciones bíblicas que dice que Él nos hizo partícipes, participantes. Así que Él nos integró y en ese plan, en ese sistema que fue probado en el más allá y fue integrado en la vida de Adán, y Adán no quiso, pues entonces ahora Cristo lo recupera. Algo que funciona no cambia. Amén. Así que esto sí, ¿verdad? Y quiero aclarar, porque no es que yo no crea, ¿verdad?, el aspecto de lo que es la restauración. Y yo me mantengo firme en lo que es el aspecto de que en este pacto la vieja naturaleza en nosotros no puede ser restaurada. No puede ser restaurada. Adán no puede ser restaurado. Adán no puede ser animado. Adán tiene que ser muerto, tiene que ser crucificado, tiene que ser sepultado. Y Lady, nacemos a una nueva vida que es la vida de Cristo. Amén. Así que cuando hablamos hay un texto en Hechos que habla de lo que es la restauración de las cosas, se refiere al sistema de Dios. Así que una cosa es el sistema de Dios y otra cosa es Adán. Y otra cosa son todas las ideas de Adán y toda esa naturaleza viciada y dañada. Amén. Y esto es importante que lo entendamos porque una de las cosas que el Señor ha trabajado en mi corazón es conducirnos a nosotros mismos, y me incluyo, a que podamos comenzar a ser certeros en las cosas del Señor. Que dejemos de estar improvisando, que dejemos el yo siento y que comencemos a hacer las cosas conforme a cómo le agradan. Una de las cosas más maravillosas de que nos muestra la vida y el camino de Jesús fue que en todo momento hacía lo que le agradaba a su Padre. Así que nosotros tenemos que aspirar, amada iglesia, a que nuestra única meta sea hacer lo que le agrada al Padre, ¿verdad? Y tenemos que vencer esa tentación de llegar a un reino como este y hacer solamente lo que nos agrada a nosotros. Hay muchos creyentes que viven, su vida gira alrededor de las cosas que le agradan. Y ahí es donde se manifiesta una vida sensitiva, una vida sensible, que de nada se alteran, se desenfocan, porque su vida ha sido construida alrededor de lo que ellos han entendido que es el diseño de Dios. Y el Señor ha puesto en mi corazón que trabajemos, ¿verdad?, en esta realidad y que podamos ver. Una de las cosas que explicamos la semana pasada es que aspiremos a ver con claridad qué Dios tiene en su mente. Si yo le hago una pregunta a usted en esta noche, yo le digo, ¿usted se atrevería a decirme lo que Dios tiene en mente para hacer en el tiempo presente? ¿Quién se atreve a hacerlo? Alguien que tenga claridad. Yo no la tengo todavía, yo la estoy comprendiendo ahora. Pero tenemos que trabajar en eso, porque todo lo que no entendemos de Dios lo vamos a imaginar. Todo lo que no comprendemos de Dios lo vamos a improvisar. Nos vamos a sacar de la manga cosas. Y por eso es que la gente pues dice, pues Dios no me ha contestado esto, no veo la rapidez en las cosas que yo quisiera. Pues posiblemente es que entonces has creado un diseño, has creado un propósito, y eso lo vamos a tocar ahorita, porque cuando no entendemos el propósito eterno de Dios, qué es lo que Él tiene en mente,
de lo que yo le leí al principio, cuál ha sido su plan eterno. Entonces vamos a estar creando propósito, pero no tan solo eso, Boria, sino que vamos a crear algo y le vamos a decir: Dios, aquí está este propósito, ahora yo quiero que tú me apoyes y lo financies. Entonces, créame, mis amados hermanos en Cristo Jesús, Él no está obligado a financiar algo que no esté conforme a su diseño, ¿ok? Por eso es que hay cosas que hacemos que usted va a ver que no va a llegar finanza. Gracias por el entusiasmo. Las puertas no se van a abrir, no va a ser una complicación constante, simple y llanamente, Billy, porque Dios no está obligado a financiar una idea que no está conforme a su diseño y a su buen propósito. Por eso es, Josian, tenemos que entender y comprender. Y finalizamos con esto, que es importante, porque cuando no comprendemos, ¿verdad? Cuando no podemos entender o no nos damos a la tarea de trabajar en el entendimiento del propósito de Dios, entonces se da lo que es la mala imaginación. Recuérdese que lo que usted no entienda de Dios, ¿qué va a ocurrir? Usted lo va a, dígale a su hermano, lo voy a imaginar. ¿Y quién imagina? Aprendimos la semana pasada, José, que lo que produce imaginaciones es la mente natural. Traímos una porción bíblica, Lady, que decía que el hombre natural no comprenderá nunca las cosas que son ¿de qué? De lo espiritual. ¿Por qué? Y Dios es espíritu. Así que cuando usted intenta comprender todo lo de Dios con la realidad natural, entonces usted va a chocar. ¿Por qué? Porque la mente natural no está preparada para eso. La mente natural sí Dios se la dio. Yo no quiero que usted vaya a demonizar su mente natural. Usted la tiene que trabajar. Yo tomo vitaminas para el cerebro, porque la gente toma vitaminas para todo menos para su cerebro. Pero hay vitaminas, tenemos que nutrir, tenemos que mantenernos libres de pensamientos tóxicos. ¿Por qué, pastor? Porque su mente sí Dios se la dio para relacionarse con la realidad natural. De lo que estamos hablando es realidad espiritual. Así que tenemos que dividir lo que es espiritual versus lo que es natural. Tu mente natural fue hecha para Dios te la dio para que tú pudieras comprender las cosas naturales. ¿Qué son las cosas naturales? Todo lo que usted está viendo. Amén. Así usted me está viendo a mí, pues usted necesita su mente natural para poder tratar, ¿verdad? De relacionarse conmigo en lo que es natural. Ahora bien, para las cosas que son del espíritu, usted las tiene que comprender con el hombre espiritual que está dentro de usted y con la mente de Cristo que nos ha sido dada, porque cada uno de nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, y nosotros dentro de ese cuerpo. Amén. Por eso es importante que comprendamos esta realidad, mis amados, porque le enseñamos la semana pasada algunas cosas de las que vamos a mal imaginar. ¿Qué es mal imaginar? Que vamos a pensar, porque nuestra mente natural va a desarrollar algún concepto o alguna idea errada acerca de las cosas, de algunas cosas, de algunas. Yo anoté ahí quizás unas 16 cosas que son relevantes o aspectos que son relevantes, pero si no los comprendemos desde la realidad espiritual, vamos entonces a construir una idea natural de un aspecto que se entiende solamente con lo espiritual. Si quieren se pueden mover aquí en confianza, ¿verdad? Para no quiero interrumpir lo que está aquí escrito para poder. Aleluya. Si ven ahí, no hay ningún problema. Ok. El primer aspecto fue que el reino de Dios, ¿verdad? Durante muchos años, ¿qué es lo que escuchamos del reino? Que nosotros establecemos el reino, que nosotros creamos casas de reino, que tenemos carros de reino. Todas esas cosas yo las leí, yo las mencioné. Yo caí en ese error. Pero entonces otra cosa que es que también lo vamos a relacionar a un gobierno humano. A un gobierno humano, pero diga conmigo, el reino de Dios es un aspecto espiritual. Diga, espiritual. Cuando Jesús se presenta a los fariseos, no sé si lo dije la semana pasada, pero hazme memoria si lo llegué a mencionar. Cuando Jesús se presenta a los fariseos tenían una idea de que iba a venir un Mesías, pero constituido como un sistema humano para derrocar lo que era el gobierno romano, que era un problema para los judíos. Pero entonces Jesús le dice: el reino soy yo. Y ahora
partir de ahora el reino está entre ustedes y no va a tener evidencia tangible o física. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto original. ¿Por qué, pastor? Porque ahora el reino de Dios pasa de ser tipo y sombra y se convierte en una sustancia dentro de nosotros. ¿Cómo así, pastor? No, me está confundiendo. Se convierte y pasa a ser como una semilla que se siembra dentro de nosotros y es una realidad espiritual, o sea, un gobierno que está provisto y está en funcionamiento, pero no visible. Amén. No visible, porque está trabajando en la realidad espiritual. Ahora bien, cuando logramos comprender y llevar el reino de Dios a la posición correcta, sí, luego de un entendimiento correcto, se pueden dar unas manifestaciones, pero son manifestaciones que tienen fecha de expiración y que pertenecen estrictamente a la realidad natural. Amén. Sí, ¿por qué? Porque el reino de Dios, una de las cosas que le va a dar es sabiduría. Una de las cosas que va a producirle es buena mayordomía. Y si usted tiene sabiduría, si usted es puntual a la vida, si usted es buen mayordomo, pues usted va a ¿qué? Va a poder tener un buen trabajo, va a tener una casa, posiblemente va a tener recursos para comprar un carro. Y todas estas cosas sí son lo que el Señor llamó añadiduras. Y son añadiduras que vienen como resultado, ¿verdad? Viene como parte de los resultados que vamos a tener o los beneficios, pero lo primero, diga conmigo, es espiritual. Y el reino de Dios, más allá, ¿verdad?, de ser algo visible como cuando era tipo y sombra, porque en el Antiguo Testamento sí, porque como era tipo y sombra y Dios estaba tratando, José, de trabajar desde afuera hacia adentro, pues establece la tierra de reino, establece los reinos de David, uno de los reinos que más fue llamativo, ¿verdad? Y que representaba el reino de Dios como tipo y sombra, fue el reino de David, el reino de Salomón y muchos reyes que representaban, ¿por qué? Porque eran tipo y sombra, y ahí sí en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús llega y le dice: ahora el reino no, ya se cerró, vamos a pasar al otro lado, donde ya ustedes no van a tener las señales visibles de un reino físico, pero sí yo voy a pasar a ser dentro de ustedes un reino, una semilla. Por eso es que la Biblia dice que el reino ahora es como una semilla de mostaza que se siembra y va creciendo dentro de nosotros. Así que luego que podemos entender, sí se van a producir resultados. Amén. ¿Tienen duda? ¿Pregunta? ¿Estamos set? Lo segundo que hablamos fue la iglesia. Amén. La realidad de lo que es la iglesia. Pues si no comprendemos el diseño y el propósito de Dios, vamos a pensar que la iglesia es esta estructura, un lugar. Pero cuando podemos entender el propósito eterno de Dios, el fin o lo que Dios siempre quiso fue vivir dentro de un cuerpo orgánico. Así que luego, entonces, después de la cruz, entonces podemos comprender que la iglesia pasa entonces a ser de un lugar, pasa a ser un cuerpo orgánico, y pasamos nosotros a ser habitación. Así que hoy la iglesia somos ¿quiénes? Dígalo, ¿somos quiénes? Nosotros. Muy bien. El otro aspecto que hablamos fue el de la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué enseñamos que la santidad, más allá de algo visible, aunque sí, la santidad puede producir un código de vestimenta, porque usted no va a andar en la calle nu? Así que usted va a tener un código, usted va a saber y va a tener unos principios, etcétera. Pero la santidad, más allá de cosas visibles, pasa a ser una realidad. ¿Por qué? Porque santidad es lo que es Dios. Así que Pablo, los apóstoles nos enseñan entonces que ahora nosotros somos santos porque Él es santo. Así que usted no es santo porque usted ora más, usted ora porque usted es santo. Usted no ora para ser santo, usted ora porque usted es santo. ¿Ve la diferencia? Porque ahora usted ora desde lo que es. Entonces, tú eres porque Él es. Tú no eres por lo que haces, pero haces por lo que eres. No es un trabalengua, es poderoso. ¿Lo entendieron? Hacemos ahora por lo que somos. Muy bien. Así que esto es otro aspecto, el aspecto de la gracia. Es bien importante, porque la gracia, más que un momento, ¿verdad? Siempre
cuando pensamos en la gracia, pues muchas personas que dicen, pues me libré del accidente por pura gracia. Eso está bien, pero la gracia es más profunda, la gracia es Cristo. La gracia es una persona. La gracia, escuche bien, esto es bien poderoso. La gracia es la vida que nosotros nunca hubiéramos podido vivir de manera humana, Mayra. Así que la gracia es la vida que nunca tú hubieras podido vivir. Pero por gracia, Cristo dijo, ahora la vida que tú no pudiste vivir, yo la tengo y tú tienes que entrar. Ahora, para entrar a esa vida, la puerta dice muerte, porque Adán no puede entrar a la vida de Cristo. Y entonces por gracia crecemos y entramos, aleluya, en esa realidad. Así que gracia es más profundo que una palabra. Gracia es una persona, gracia es una profundidad. De hecho, la Biblia habla de una gracia operativa. Así que tiene que ver con un sistema operativo. Tiene que ver más allá de cantar gracia, etcétera, y todas estas cosas. Y culminamos la enseñanza con el aspecto de la cruz. Amén. Así que la cruz, esto lo hemos mencionado algunas veces durante estos días, es la puerta, ¿verdad? Nosotros estábamos acá, y entonces acá era tipo y sombra. Acá no había solución, aquí era nos merecíamos la muerte, había condenación, pero la cruz, más que un acto histórico, entonces se convierte en la puerta donde dice hay sangre y la puerta dice muerte. ¿Por qué? Porque ahí es que se tiene que quedar la vida que aquí no tenía ningún tipo de esperanza. Aquí no hay esperanza. Aquí no hay solución, aquí no hay vida, aquí hay muerte. Hay una carta, Vanessa, que donde había una sentencia. Y esa sentencia, Miguel, se queda entonces, ¿dónde? En la cruz, donde decía que nosotros merecíamos morir. Entonces la cruz, entonces nosotros cuando por fe, diga por fe, creemos. A mí me gusta, bien importante, y lo voy a compartir, lo que me dijiste, porque aunque yo dije que los 5 sentidos jamás van a entender a Dios, pero también es un misterio que Dios use el sentido del oír para que se dé el ver y el ver dentro de nosotros, para que se active el sentido del Espíritu en nosotros. Así que Dios usa el sentido, aleluya, porque en esencia los sentidos fueron creados para colaborar con el diseño de Dios, para ayudar los planes de Dios, para ayudar a las cosas de Dios. Pero cuando Adán peca, esos 5 sentidos se vuelven enemigos. Pero no tan solo eso, sino que se posicionan en la posición de gobierno de manera ilegítima. Y ahí es donde viene todo. Eso es lo que yo dije el miércoles, Mayra, que tú lo afirmaste en los comentarios. Entonces ahí esa es la parte problemática. Entonces son un desastre cuando nuestros sentidos, ¿por qué? Porque nuestros sentidos están respondiendo a todo lo que estamos viendo. Y si esos sentidos no están en línea al propósito de Dios, se convierten en enemigos. Por eso tienen que ser dejados y crucificados aquí. Por eso la cruz, más que un acto histórico que nos lleve a lamentarnos, que donde prendamos el mocosímetro, todas estas cosas que se dan en Semana Santa, la cruz es donde su Adán tiene que quedar crucificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a seguir. Hay algunos más que me gustaría tocar. El próximo que quisiera tocar, voy a borrar esto para poder seguir aquí. Vamos a ver esto. Hoy sí que me siento bien maestro, gloria al Señor. De hecho, le voy a decir una cosa. Usted sabe que el ministerio, no existe el ministerio quíntuple, para que usted sepa, son 4 ministerios. Porque el original, y lo puedes buscar, que me estás mirando así, dice ese término, ¿verdad? Pero el original lo que dice es pastor maestro. Así, porque un pastor que no sea maestro es imposible que le quite el chupete a las ovejas de la boca y los lleve al crecimiento. Amén. Así que el pastor, aparte de ser un predicador, tiene y debe de ser un maestro. Por eso es que la coma, todos los oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pero cuando llega al pastor no hay coma y dice pastor y maestro. Así que el I está eliminado y lo que dice es pastor maestro. Así que son, ¿verdad? Usted siga con el ministerio quinto, pero yo no tengo problema porque la realidad es que es lo mismo. Así que
Próximo que podríamos malinterpretar es el perdón, ¿verdad? Vamos por el 6, ¿verdad? Vamos a poner aquí el perdón. ¿Por qué el perdón? Dígame por qué. Porque el perdón es todo, ¿verdad? El perdón es la muerte que no podíamos tener. Para que pudiéramos pasar, es la muerte que jamás podíamos tener con nuestra fuerza. O sea, si Cristo no llegaba, nosotros estuviésemos aquí perdidos y no había forma de nosotros presentarnos nosotros mismos. Lo único que podíamos ofrecerle al Señor serán las cabritas, los animalitos, todos estos animales que no podían arreglar el problema de mala dirección. Amén. Así que más, ¿verdad?, que la palabra un perdón, ¿verdad?, es la muerte que nosotros no podíamos tener. Y esa muerte, para eso se provee la cruz. Así que vamos a poner aquí muerte que no podíamos tener. Y este perdón, más allá, ¿verdad?, de que el Señor nos pueda perdonar de errores que vamos a estar cometiendo, pero este es el perdón que se consuma en la cruz del Calvario como un acto consumado para todos aquellos que creen. Es el perdón de hecho, la palabra pecado, que la vamos a mencionar también, que es la próxima. La palabra pecado es la incapacidad de dar en el blanco. Así que nosotros no podíamos ser certeros con el propósito y las instrucciones de Dios, y no podíamos dar en el blanco. Por más esfuerzo que Dios hiciera desde afuera, jamás íbamos a poder dar en el blanco. Entonces la cruz provee este nivel de perdón, ¿verdad?, y nos lleva a este nivel de muerte que no íbamos a poder tener, de lo que es entonces el próximo punto, que es el pecado. Recuerde que estamos hablando de cosas que podríamos malinterpretar si no entendemos lo que Dios tiene en mente. Y el pecado, si no entendemos la realidad del pecado, vamos solamente a asociarlo como algo moral. Algo moral solamente. Cuando digo moral, es que vamos a estar batallando, ¿verdad?, y pensando. Entonces lo único que está enfocado es de perdonarnos los errores que vamos a estar cometiendo. Amén. Pero más allá de algo moral, ¿verdad?, tenemos que ver que el perdón, ¿verdad?, y lo que tiene que ver con el pecado, es que este pecado era una naturaleza. Una naturaleza que no podía dar en el blanco. ¿Ok? ¿Lo entiende? Hay perdón para los errores que usted comete, pero este perdón también es para lo que es el pecado, que tiene que ver con una naturaleza que jamás podía dar en el blanco. Dar en el blanco de aquello que Dios quería. Lo próximo es la justificación. La justificación tenemos que entenderla que como algo, ¿verdad?, que es más allá de cualquier idea que nos pueda dar nuestra mente natural. La justificación es la acción de Dios. Justificación es la acción de Dios de hacernos justos. Justos. ¿Está bien? Porque antes de la cruz, nuestra posición nos incapacitaba de podernos conectar porque no éramos justos. Pero como Cristo fue declarado justo, usted estar dentro de Cristo, automáticamente es como la bendición. La bendición no son cosas, la bendición es una posición. Así que la justificación es la acción de hacernos justos como una posición. Vamos a ponerlo por aquí. Lo próximo es el evangelio. Si usted no entiende el propósito de Dios, entonces el evangelio, que es lo próximo aquí. ¿Qué es el evangelio? Vamos a ver. ¿Una qué?
notificación. ¿De qué? De las buenas que. Cuando usted no entiende el propósito de Dios, entonces esta notificación, que es un código inalterable, que es lo que vemos continuamente cuando pasan cosas. El mensaje de la gran mayoría de los mensajeros, que no voy a entrar en juicio ni juzgar, eso es problema de cada cual, es alterado. Y cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto, un huracán, esto, pues entonces el mensaje o la notificación, que no debería ser alterada, porque un evento atmosférico no puede alterar el mensaje de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió. ¿Por qué? Dio su vida en la cruz del Calvario, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando no podemos comprender lo que Dios tiene en mente, entonces esta notificación sufre como un adulterio, se daña, se contamina. Y entonces esta notificación, que no debería ser alterada, entonces el contenido, ¿verdad?, lo lleva a uno vulnerable, y ahí es donde vienen las imaginaciones de qué debe ser entonces esta notificación a partir de eventos atmosféricos, a partir de guerra. ¿Qué es lo que escuchábamos cuando lo más reciente, la situación de los Hamas con Israel? ¿Qué es lo que veíamos? Entonces los mensajeros comenzaron a desvirtuar y comienzan a hablar que estábamos en los últimos tiempos. Todas estas cosas comienzan a sumar y a dañar, porque no es que no vamos a hacer explicaciones escatológicas, las podemos hacer a la luz de la Escritura, pero el mensaje del Evangelio no puede ser contaminado, no puede estar vulnerable a sucesos. Tiene que ser lo mismo, decirle a la gente, usted cada vez que se encuentra a alguien en el camino, usted le va a decir, ¿sabes qué? Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, ven que la puerta está abierta. Nada más, usted no tiene que ir a la teología, a la exégesis. La gente lo que necesita oír es que Cristo murió por ellos, que Cristo los ama. Simple, sencillo. Pero cuando no comprendemos el propósito eterno de Dios, esta notificación se contamina. Y cuando algo está contaminado, sufre, ese contenido sufre, se daña, y no podemos tener el resultado que deberíamos tener. Otro aspecto es el tema del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros? Una persona que vive ¿dónde? En nosotros. Vive en nosotros, dentro de nosotros. Él nos las dio para ser un maestro, paracleto, guía, todas estas cosas. Ahora mismo, todo esto que yo estoy enseñando, se supone que cuando usted salga de aquí, usted le pida al Espíritu Santo que le dé luz y lo enseñe y lo ayude a comprender, para que usted pueda filtrar si esto verdaderamente está en la Biblia o no está en la Biblia. Y eso es lo que le estoy diciendo, porque yo no pretendo que usted salga de aquí, porque posiblemente va a salir hoy más confundido. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de lo que es el propósito, son los propósitos que hemos creado. Así que el Espíritu Santo es algo bien importante que lo entendamos, porque es una persona que ha sido impartida, que vive dentro de nosotros. Lo próximo que quiero que también tengamos presente, vamos a ponerlo por aquí, es el tema de la adoración. Vamos a poner aquí adoración, que es la 11. Adoración. Este tema es importante porque adoración es algo, aleluya, si no entendemos la idea que Dios tiene acerca de la adoración, lo vamos a reducir a algo que se siente. Pero diga conmigo, la adoración es obediencia. Sí, tiene que ver con alabanza, pero más allá de sentir algo, usted no sabe, ¿verdad? O posiblemente a lo mejor depende de cómo usted esté siendo formado, pues puede que sienta algo, pero la adoración no se siente, la adoración es adoración. La adoración es obediencia. Voy a poner aquí obediencia. Lo próximo es el tema de la salvación. El tema de la salvación
¿qué es lo que la gente piensa de la salvación? Pues yo fui salvo al infierno y ahora voy para el cielo. Pero la salvación es mucho más que eso. La salvación es, diga conmigo, una vida. Se podría generar un testimonio, claro que sí. Estábamos perdidos, aleluya, y fuimos salvos. No hay problema con eso, pero no se reduce a eso nada más. Es parte, pero no es todo. Amén, ¿entiende eso? Así que es importante que usted entienda que la salvación es una vida. Lo próximo es la oración. Este concepto es bien importante y quiero explicarlo con detalle, porque la oración del Antiguo Testamento era una oración de necesidad. Pero la oración del Nuevo Testamento, del pacto de la gracia, es común unión en una voluntad. ¿Ven? Y en esa común unión y en esa voluntad, entonces se dan los resultados de aquellas cosas que nosotros necesitamos. Entonces, pastor, pero está mal que las diga, que se las repita, usted las puede decir. Pero imagínese un tiempo tan valioso cuando usted está con Dios, que podría ser un tiempo de reconocer, de amarle, de decir qué bueno eres, papá. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Pero imagínese que usted le esté pidiendo los 10 pesos que le pidió hace 20 años y esté una hora completa. Señor, dame los 20 pesos, dame los 20 pesos, dame los 20 pesos, dame los 20 pesos. Y eso sería una oración de necesidad. Así que la oración del pacto de la gracia, si no entendemos el propósito eterno de Dios, vamos a pensar que sigue siendo una oración de necesidad. Amén. Y es importante que comprendamos que la vida que nos habita es una vida plena. No es que usted no pida peticiones, no es que usted presente peticiones, pero es importante que usted comprenda que en el pacto de la gracia la Biblia dice que todas las peticiones, diga conmigo, todas las peticiones fueron en el sí y amén. Así que todas nuestras peticiones ya están con un sí y con un amén en la cruz del Calvario. Entonces, si algo ya fue contestado, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta debería ser acción de gracia. Gracias, Señor, aleluya, porque tú que ya sanaste a Miguel. Y ya, pues el Señor no tiene problemas con la salud, no tiene problemas con la sanidad divina. De hecho, la sanidad divina es un aspecto legal otorgado en la cruz del Calvario, y por eso es que cuando oramos al Señor vamos en el nombre de Jesucristo, porque no fue a nosotros que fueron concedidas las peticiones. Diga conmigo, fue a Cristo, en un sí y en un amén. Así que la oración debe ser una de común unión y no de necesidad. Pastor, ¿y qué voy a hacer con mis necesidades? Preséntaselas al Señor y ya. Señor, aquí está esto, aquí está este problema. Pero aproveche el tiempo, cuando esté en tiempos de oración, aproveche para dar gracias al Señor, contemplar al Señor. Y si ya le presentó un problema al Señor, agradezca por el trabajo que Dios ha hecho o que está haciendo. Con eso no hay ningún tipo de problema. Pero el tiempo de calidad de oración que usted tenga de la manera correcta será el tiempo que va a producir en usted una vida de grandes resultados. Y de hecho, las cosas aún que usted no le ha dicho al Señor, Él se las va a conceder. Yo siempre he traído el ejemplo de Adán. Cuando Adán tenía necesidad de una mujer, pero en ningún momento le pidió una mujer al Señor. Pero dice la Biblia que en ese momento el Señor lo llevó para que le pusiera nombre a los animales. Y cuando comenzó a ponerle nombre a los animales, luego que finalizó su trabajo y la asignación que el Señor le había dado, entonces Dios percibió que había una necesidad. Mire qué cosa tan poderosa. Así es que tiene que ser nuestra relación con Dios, o nuestra común unión con Dios. Amén. Porque en una relación con Dios que tenemos, donde lo tenemos todo y tenemos acceso a todas las cosas, pues entonces nuestras oraciones deben ser reformadas y deben ser oraciones de acción de gracia y no oraciones de sandame. Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y entonces pasa la hora pidiéndole cosas al Señor que posiblemente ya se las dio, pero como está enfocado en eso,
pues ya usted sabe. Entonces, lo próximo es el pacto, el nuevo pacto. Esto es un término también que debemos entender. ¿Qué es un pacto? Vamos a ver, alguien que me diga. ¿Pacto qué es? Cuando usted se casa, cuando usted se casó, un compromiso. Así que el pacto, antes había un antiguo pacto en donde establecían las condiciones, porque un pacto lo que hace es que define cómo se va a llevar a cabo la relación. Así que ahora en el nuevo pacto, Dios entonces define cómo van a ser las cosas. Yo se lo he dicho aquí, se lo repito constantemente, que en el nuevo pacto, para mí es mucho más, el asunto más complicado para nuestra realidad humana, porque pasó de ser un letrerito que te decía no hagas esto y pasa a ser una voz. Para mí yo creo que es menos tormentoso que me saquen el letrerito a que una voz dentro de mí me esté diciendo no hagas eso. Pero en el nuevo pacto es una voz que te está constantemente, porque es la ley del espíritu de vida. Entonces, no es que Dios eliminó sus mandamientos, sino que sus mandamientos pasan a ser entonces mandamientos internos, mandamientos regidos y resumidos en lo que es la ley del espíritu de vida. Así que nuevo pacto es la cláusula o la definición de las condiciones de la relación de Dios con el hombre. Dios y hombre. Lo casi último, otro aspecto es el de la fe. Diga conmigo fe. La fe es un aspecto que por mucho tiempo, ¿verdad? La fe, siempre hemos dicho que la fe, ¿cuántos tienen una idea de que la fe es, pues la Biblia dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad?, que usted tenga esperanza de que Dios sí, ¿verdad? Y cuando mencionamos su palabra y conocemos las condiciones del pacto, usted pues use, ¿verdad?, un nivel de fe para que se produzcan cosas fuera. Pero la fe, cuando usted lee ese capítulo completo de la fe, en ningún momento los ejemplos a partir del versículo 3 te habla de cosas que Dios le dio a esa gente. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces nos debería llevar a replantear el nivel de fe o la idea de la fe que tenemos, porque posiblemente la definición de la fe que nosotros tenemos está muy alejada de la realidad de la fe que deberíamos tener. Porque entonces tenemos que replantear que un capítulo, porque no podemos sacar un texto fuera de contexto, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después inmediatamente comienza a decir, por la fe Noé construyó el arca. ¿Qué Dios le dio a Noé? El arca le dio trabajo, pero era algo que tenía que ver con él, pero no le dio otra cosa. Le dijo, vas a hacer esto, y Noé, como ofrenda o como obediencia a esa fe de lo que Dios esperaba, porque Dios lo llama y le dice, vas a hacer un arca. ¿Quién esperaba? ¿Y Noé o Dios? ¿Quién esperaba? Si yo te digo, vas a construir un arca, ¿quién espera? ¿Tú o yo? Yo espero. Si yo te digo, pon la silla de un lado, ¿quién está esperando? ¿Tú o yo? Tú te vas a mover y vas a poner la silla, y entonces yo voy a sentir satisfacción porque tú hiciste lo que yo te pedí. Eso era lo que yo esperaba. Por la fe, Abraham ofreció ¿a quién? ¿Quién esperaba? ¿Abraham o Dios? ¿Quién? Dios esperaba que él ofreciera. Y todos los ejemplos ahí eran cosas que esperaba Dios. Pero entonces, si usted no lee, y le voy a decir una cosa, no es tan mal que usted tenga fe, que tenga esperanza, que usted tenga creencia, porque después que usted tiene una fe correcta, su mente natural comienza a nutrirse de la realidad que usted está viendo en el espíritu, y entonces podría tener unas aspiraciones correctas. Y están los frutos del espíritu, todas estas cosas que también producen y le ayudan en su nivel de cosas que usted y sus necesidades o las cosas que usted quiere crear. Pero estamos hablando de la fe que espera Dios. Así que una fe que posiblemente, cuando no comprendemos el buen propósito de Dios, vamos a tener una idea de que pues entonces la fe es para el sandame.
Lo que yo tengo fe que me va a venir un carro, yo tengo fe que va a llegar la casa, todo eso puede acercarse, ¿verdad?, a una idea de la fe. Pero podríamos, ¿verdad?, mejor decir, pues yo creo, ¿verdad?, que Dios me podría dar una casa. Yo tengo una creencia de esto, pero el nivel de la fe tenemos que entender, porque la fe, y es lo que yo quiero que usted entienda, mi amado, la fe es un ver. Y le voy a explicar por qué un ver. Pues si la fe, la Biblia dice que es por fe y no por vista. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de nada que nuestros ojos naturales puedan ver. Nunca va a poder ver nada, por eso es que hace falta la fe. Entonces, ¿dónde se usa la fe? Dígame, ¿dónde se usa? Se usa, para poder usted tener fe, usted tiene que cerrar sus ojos naturales. ¿Cuándo yo voy a tener fe? Cuando yo haga así, cierre mis ojos y comience a ver qué Dios tiene en mente. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es el diseño de Dios? Así que fe, más allá del sandame como todo, ¿verdad? Y es la fe, la certeza de lo que yo espero. Pues no, yo tengo una buena noticia para usted. De seguir esperando, no hay problema con eso, pero particularmente en este capítulo de la fe de la que se habla es de las cosas que espera Dios y no usted. De las cosas que del nivel de esta fe. La Biblia habla de otros tipos de fe. Hay una medida de fe y podemos hacer un análisis profundo de la fe, pero yo estoy hablando de la fe que nos ayuda a ver lo que Dios espera. Si yo te pregunto a ti, ¿qué Dios espera hoy? ¿Tú lo sabes? No me levantes la mano, pero lo sabremos de verdad. Estaremos completos en esa realidad. Estaremos viendo si Dios nos pide algo de nuestra parte, aunque jamás nosotros vamos a poderle dar nada a Dios que lo pueda llenar, porque Dios está pleno. No piense que obedece, Dios se va a tirar a un cuarto a llorar y va allí, va a los truenos, como decían antes, que mi abuela decía, está tronando porque Dios está moviendo los muebles y está enfogonado. Esa cosa la decían la gente de antes, ¿ves? Una fe defectuosa, y una fe defectuosa produce una tradición defectuosa. Pero gloria a Dios porque tenemos esta revelación. Gloria a Dios porque podemos ver con claridad. Gloria a Dios porque el propósito de Dios nos enseña que la fe es un ver dentro de nosotros, que no tiene que ver nada con nuestros 5 sentidos, que no tiene que ver nada con nuestra mente natural, que no tiene que ver nada con el hombre natural, que solamente tiene que ver estrictamente con lo que podemos ver en el mundo invisible de Dios. Fe es la herramienta que Dios nos ha dado, o que se produce dentro de nosotros por el oír de la palabra, para que entonces nosotros, esto es un misterio, mis amados. Si usted quiere, yo le puedo hacer un dibujo, pero usted no lo va a entender. Yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, pero solamente es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar, aleluya, para que esa luz se prenda dentro de nosotros. Si no logramos hacer conexión con esta fe, mis amados, vamos a ser creyentes imaginarios. Vamos a ser creyentes que vamos a pensar acerca de Dios cosas que no son Dios. A traer un ejemplo que yo creo que lo compartí contigo, Miguel, hace poco, y lo compartí porque grabé un programa anoche acerca de este tema, ¿verdad? Que va a ser transmitido la semana que viene. Pero si yo estoy dentro de un cuarto oscuro, estoy con Xiomara, estoy con Miguel, estoy con Josian y estoy con Mayra, y esa luz, hay oscuridad profunda, no estamos viendo nada, pero de repente oímos ruido de algo, pero usted no está viendo con los ojos naturales. Y Xiomara dice, pastor, yo creo que eso es un lagartijo, y todo el mundo, pues está bien, un lagartijo. Pero Miguel, como viene de una escuela de pensamiento, ¿verdad?, y otro nivel de tradición, pues ese ruido produjo en Miguel una imaginación, y dice, no, pastor, eso es un caballo. Y entonces yo digo, ahora sí que de aquí nos vamos para el manicomio. Pero Josian dice, no, porque Josian tiene otra información, ¿verdad? Porque lo que produce en nosotros imaginaciones alejadas de la fe que tenemos que tener, cómo fuimos formados, todo el aprendizaje, los libros que hemos leído, las escuelas que pasamos, las universidades, todo eso va produciendo todo eso. Entonces,
Ahora José dice, no, eso es un gato. Y yo digo, ahora sí que si es un gato, entonces... Porque no vemos, naturalmente no hay manera de ver en el mundo invisible. Y mire, toda la crisis que se produce en nosotros es por eso, porque estamos luchando, queremos ver con nuestros 5 sentidos, llegar a conclusiones y se dan todas estas imaginaciones y todas estas ideas. Entonces Mayra ahora llega y dice, no, eso es un perro. Eso es un perro. Entonces tenemos dentro de un cuarto oscuro una que dice que es el lagartijo, una que dice que es el caballo, uno que dice que es el gato y uno que dice que es el perro. Y entonces yo digo, no, eso es una iguana. Y ahora sí que los huevos se pusieron a peseta. Pero ¿por qué se dan estas 5 imaginaciones, Luis? Simple y llanamente porque en la oscuridad, en esas zonas oscuras dentro de nosotros, no podemos ver con claridad lo que está produciendo el ruido. Ahora, para eso Dios nos dio la fe, porque la fe, mis amados, anótelo ahí, fe es luz. Y entonces la fe es lo que se prende. Entonces de repente alguien entra, diga conmigo el Espíritu Santo, de receptáculo. Y entonces nos damos cuenta que era un pajarito. Nos damos cuenta que era un pajarito, pero ¿por qué? Porque todos ahora, mediante la luz, pudimos ver que era la causa de ese ruido. Entonces terminaron las imaginaciones y todos comenzamos a hablar una sola cosa. Le pregunto, Dios no tendrá en mente eso, que dejemos de estar pensando en iglesitas y en ministerios, romper las competencias y pensar que aquel tiene la revelación, eso, porque créame que todo ese tipo de comportamiento lo único que indica es que están en los cuartos oscuros, imaginando cosas. Pero ¿cuál es la meta apostólica? ¿Cuál es el pensamiento apostólico? Hasta que todos lleguemos y alcancemos ¿qué? Hasta la estatura del varón ¿qué? Perfecto. Entonces en una perfección, Billy, todos podemos hablar ¿qué? Dígalo lo mismo. Porque se supone que en este reino no estemos hablando como casita, que Mayra no esté diciendo y sigue insistiendo que es el perro, que él sigue insistiendo que es el gato, que tú sigas insistiendo que es el caballo, que tú sigas insistiendo y yo también por otro insistiendo que es la iguana o cualquier otra cosa, y nos perdemos el tiempo y no estamos viendo, Vanessa, lo que Dios está viendo. Y una de las cosas grandes que hace la fe es producir en nosotros, Miguel, la capacidad de ver una sola cosa, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es la luz que nos ayuda a ver con claridad. De lo contrario, sin ver, estaremos viendo algo que no es Dios y viviremos imaginando lo que está bien para nosotros, pero no para Dios. El problema de las imaginaciones es que perdemos el tiempo pensando en cosas que están bien para nosotros, pero no necesariamente están bien para Dios. Y yo quiero, créame, Eric, quiero personalmente mejor aspirar a trabajar en mi vida para hacer aquello que le agrada. Jesús nos enseñó que Él hacía todo lo que le agradaba. Yo hablo, yo trabajo, todo lo hago con fe, a como lo hace ¿quién? Mi Padre. Y ese es el mayor ejemplo que nosotros debemos tener. Amén. Hasta aquí, ¿estamos bien? Amén. Así que todo esto lo que nos conduce, mis amados, es ¿verdad? A que logremos hacer un clic con las expectativas de Dios. Le pregunto, ¿usted cree que Dios tenga expectativas? ¿Cuántos creen que Dios tiene expectativas? Ahora, ok, ya estamos claros que Dios tiene expectativas. Y le voy a preguntar, ¿cuántos tienen expectativas aquí? ¿Verdad que tenemos expectativas? Ahora, si las ponemos en la balanza, nuestras expectativas con las expectativas de Dios, ¿se estarán Vamos, no es verdad, nos da risa, pero es verdad, estaremos... Ahí, ¿verdad que sí? Este es el propósito. Una de las cosas que produce el entendimiento del propósito eterno de Dios es que logremos bajar nuestras expectativas y nos amarremos o nos mantengamos al nivel de las expectativas de Dios. Porque al final a quien tenemos que agradar es al Padre. Amén. Y de hacer
esas expectativas de Dios, hacerlas nuestras, para que nuestra visión sea la misma visión de Dios. Es posible que nosotros podamos, y para eso es la fe, y lo dejé para lo último, porque la fe es la capacidad de que nos ayuda a ver cuál es el diseño. Y esto es muy relevante, porque si no logramos ver eso de Dios, ¿verdad? Y esos planos de Dios y lo que Él tiene en mente, vamos a estar diseñando todo menos lo que Dios tiene en mente. Y por eso es que muchas veces no vamos a tener los resultados. Y yo quiero, mis amados, que ustedes comiencen a tener resultados. Amén, porque sus resultados no van a ser por el 2024. Sus resultados van a ser el producto del entendimiento del propósito eterno de Dios. De entender qué le agrada a Dios, de entender qué Dios tiene en mente, de ver con claridad. Amén. Y Pablo fue una de las personas que pudo explicar todas estas cosas más, porque de hecho Pablo fue trasladado al tercer cielo y se le permitió. Por eso es que Pablo dice cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que él tiene preparado. Voy a terminar con esto, ¿verdad? Porque quiero que se me quede. Esto yo lo tenía para la semana pasada. Tengo que tener al camarógrafo. Voy a coger esto nada más. Si yo le pregunto a usted, ¿qué usted piensa? Si usted mira esto, ¿qué usted va a pensar que es esto? ¿Ah? ¿Un qué? Un letrero. Muy bien, ¿vio? Un letrero. Pues muy bien. ¿Qué tú piensas que es? Un proyecto de escuela. Mayra, ¿qué tú piensas que hay aquí? Una noticia, muy bien. Dímelo, campeón, ¿qué tú piensas? Un mensaje. Boria. Alguien dijo que está Boria aquí. Alguien dijo por ahí. Billy, ¿qué tú piensas que hay aquí? ¿Es esto? Una cartulina, ¿verdad? Pero ¿a qué se parece? Vamos a ver. Ahí está, un plano. Plano, Ahora, si yo abro este plano, mientras yo no abra este plano, usted va a imaginar qué es lo que hay aquí, ¿verdad que sí? ¿Qué ustedes piensan que hay en este plano? Un diseño de una estructura, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, dame una idea de lo que está aquí. Dame una idea. Sí, tú lo estás mirando por fuera. ¿Una casa? Bueno, sí, puede que esté en una casa. ¿Qué otra cosa puede ver aquí? ¿Ah? ¿Un edificio? Vamos a ver, Luis, ¿qué puede estar aquí? ¿Ah? Luis, ¿te estás durmiendo? No puede ser. Daisy, ¿qué tú piensas que hay aquí? No hay duda, es un plano, pero ¿qué dibujo tú piensas que hay aquí? ¿Ah? ¿Un carro? ¿Qué hemos usado? Vamos a ver, me voy a quitar de ustedes ahora. ¿Qué estamos usando? La imaginación. ¿Pero por qué estamos usando la imaginación? ¿Por qué? Porque no vemos lo que hay ahí. Entonces lo mismo nos ocurre en nuestra experiencia con Dios. No es hasta que vemos lo que hay dentro que es imposible que podamos hablar conforme a lo que está aquí escrito. Entonces Pablo fue trasladado al tercer cielo, tuvo una experiencia y dice que se le permitió ver. Y una de las cosas más poderosas cuando evaluamos eso es que entonces Dios le dejó ver los planos que él tenía acerca de todas las cosas que era el propósito eterno de lo que le leí ahorita. Y oiga, le voy a decir algo, no me va a dar el tiempo de entrar, pero el miércoles que viene vamos a entrar porque Dios es bien, pero que, bueno, voy a usar una palabra, yo la puedo usar, porque la palabra celoso no es, el celo de Dios no es malo, porque es como una pasión de parte de Él, de las cosas que Él tiene en mente. Y voy a hablar de lo que es la Torre de Babel, porque todo lo que no está conforme a lo que Dios tiene en mente siempre va a tener como cosecha la confusión. Y eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Antes de irnos, yo voy a empezar a abrir este plano, ¿verdad? Y usted, mientras yo no lo enseñe, usted va a seguir ¿qué? Raquel, ¿qué tú piensas que hay aquí escrito? Una cruz, fíjate, sí.
Eric, ven acá, ayúdame. Vamos a ver si era lo que dijo tu hermana, ¿qué es? ¿Qué tú crees? Vamos, ponme esta allí, marquela ahí. No se lo vamos a enseñar. Ok, vamos, sigue hacia abajo. Ven acá, una pregunta. Mientras tú estás viendo, se acerca a lo que tú imaginabas que era. ¿Verdad que no? Mira a tu hermana mirando, tápalo. Se acerca, ¿verdad que no? Y que estás viendo algo que destruye una imaginación. ¿Qué tú pensabas que yo tenía aquí dentro de este plano? Un mensaje, Pero esa idea que tú tenías acaba de ser ¿qué? Aclarada. Entonces se aclara y automáticamente se destruye. Porque cada idea errada que tenemos acerca de las cosas del Señor, cuando son aclaradas por la luz, se destruye y tiene que ser eliminada, porque lo que ocurre es que entonces Dios encuentra espacio para la verdad. Y lo que está ocurriendo ahora es que tú estás viendo ¿qué? La verdad. ¿Estás impresionado de lo que hay aquí? ¿Qué tú crees si se lo enseñamos allá? Vamos a enseñárselo. Mire. Vamos. Espérate, ¿viste ahí? Vamos, ayúdame ahí, hasta abajo, vamos. No es hasta abajo como la canción, es que pues hasta arriba, agarra arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cuerpo. ¿Y cómo la iglesia es comparada a qué? A un cuerpo. ¿Qué tiene ese cuerpo? ¿Una qué? Una cabeza. ¿Qué es quién? Cristo, ahí lo dice. Amén. ¿Y qué dentro de ese cuerpo? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos ahí dentro. Así que esto es parte de lo que es la idea que Dios ha tenido, ¿verdad? Porque este cuerpo tiene que seguir creciendo, y a la medida que crezca vamos poblando toda la faz de la tierra. Porque cuando Dios mira la tierra, Él se quiere ver a sí mismo. Y la iglesia es el reflejo de la gloria, es la luz. Mire, mis amados, aguanta, agárralo, porque ya me duelen las manos ahí. Muy bien, quédate ahí un rato, tú eres más joven. Si tú quieres, vente, ayuda aquí a tu sobrino por acá. Ponlo por ahí. Mira para allá, qué belleza. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la idea de la iglesia que Dios ha dibujado, y Pablo lo pudo ver porque Pablo pudo escribir que la iglesia, nosotros estamos dentro del cuerpo. Así que estas personas son, aleluya, nosotros, ¿verdad? Yo creo que Fe y Gracia está por aquí. Esto es Fe y Gracia, y dentro de Fe y Gracia estamos nosotros, y la otra denominación y la otra, porque todo se pierde. O sea, no, esto no tiene que ver con nombre, esto tiene que ver con cuerpo orgánico, y ahí estamos nosotros. ¿Ven? La realidad de este misterio es que nosotros dentro de este cuerpo no somos cabeza, pero sí somos personas integradas en un cuerpo orgánico. Amén. Y la única cabeza es Cristo. Así que cuando abrimos este plano, este diseño, nos damos cuenta de una idea, ¿verdad? O de un plan que Dios ha dibujado y ha escrito, que mientras estuvo cerrado, muchos de ustedes me dijeron que era un carro, que era un versículo, que era una casa. Y eso nos ocurre, Jorge, mientras no vemos con la fe los planos de Dios en la realidad espiritual, vamos a estar imaginando que era un perrito, que era un gatito, que era el lagartijo, que era la iguana, que era lo otro. Pero cuando vemos con claridad, podemos entender ahora y podemos decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver con claridad. Y cuando nosotros podemos ver con claridad, aleluya, entonces podemos tener los resultados poderosos en la realidad del Señor. Den un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies.